Que la paz y la bendición de Dios esté con todos ustedes. Es una alegría podernos encontrar en esta serie de conferencias y especie de seminario que vamos a tener con nuestros hermanos de la Unión Chilena. Vamos a tener una temática especial que queremos darles a conocer en lo que es historia denominacional, empezando desde la historia de iglesia desde el Génesis. Tendremos lo que va a ser la dispensación patriarcal, dispensación mosaica, y en la dispensación cristiana veremos varios tópicos, que es donde nos vamos a espaciar más. En la dispensación cristiana estaremos viendo la historia del cristianismo, la reforma protestante, los valdenses, hasta llegar al gran movimiento adventista, donde lo vamos a dividir en tres fases. Historia denominacional adventista desde 1831 en adelante, 1914 con el surgimiento del gran movimiento de reforma por motivo de la guerra y la crisis de 1951. Esto nos va a llevar a una serie de cátedras de las cuales queremos compartirlas con ustedes y poder pedir la bendición de Dios para que esto sea un éxito. Vamos a tener una palabra de oración. Amantísimo Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y por el privilegio que nos das en compañía de nuestros hermanos de Chile, de nuestro hermano Cristian, allá en Multimedia en Chile, en Santiago, con la ayuda aquí también de mi hijo Daniel, aquí desde Costa Rica, para que esto sea una bendición, Señor, y podamos hacer un trabajo digno para tu honra y para tu gloria. En estos momentos de dificultad, pedimos tu protección, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, mi nombre es el pastor Felipe Acuña, soy miembro del comité de la división latinoamericana y trabajo también como colaborador inmediato con el Departamento de Investigación Ministerial de la Conferencia General. Y hoy queremos entrar a este seminario que está siendo aprobado también por el Departamento Ministerial, al cual hemos pedido permiso yo personalmente, y tenemos todo el apoyo de nuestro pastor Ider Suárez como director del Departamento Ministerial. Así que estamos en pleno uso de nuestras atribuciones de acuerdo al orden de nuestra iglesia y estamos apoyados en este trabajo por el Departamento Ministerial. Y hoy queremos empezar con el tema dispensación patriarcal. ¿Qué es dispensar? Vamos a dispensar. La palabra dispensar tiene varios significados. Está la palabra dispensar de dispénseme, que quiere decir discúlpeme, y está la palabra dispensación, que es poder ampliar o poder esparcir o poder ir a un periodo especial. En esta oportunidad, nosotros vamos a ir a la dispensación patriarcal. Nos vamos a ir al tiempo del Génesis. Y tenemos que enfocar que desde el principio Dios tiene una iglesia y la ha tenido desde tiempos memorables. Pero la primera iglesia fue la iglesia celestial, donde el trío celestial estaba acompañado de los ángeles y también a la vez de todos los otros mundos creados en el universo. Más tarde, Dios crea al hombre en una maravilla hermosa, bajo una junta directiva, diríamos lo de la reforma, una junta de comité, una reunión. Los tres miembros principales del trío celestial se reunieron, valga la redundancia, se reunieron y acordaron no solo crear al hombre, sino dar un plan de contingencia, el plan de redención. Dios todo lo sabe. En dicho evento no fue invitado Luzbel, el lucero de la mañana. Luzbel había sido la creación más hermosa de Dios. Era inteligente, era un ser totalmente majestuoso, inferior lógicamente a la divinidad, pero era un gran ser. Y aquí Dios crea a Luzbel. Luzbel quiere decir lucero de la mañana. En un rayo de luz, en medio del nacimiento de una hermosa mañana, en el alba,
Luzbel fue creado. Lamentablemente, Luzbel se transforma en Satanás, el gran engañador, y viene a hacer guerra contra la iglesia de Dios y ataca la primera iglesia que había en esta tierra, la iglesia del Edén, el jardín de Dios. Y aquí había sido creado y puesto en esta iglesia, en este hermoso jardín, en este paraje natural, había sido puesto Adán, cuyo nombre significa hombre, y más tarde de su costilla sería formada Eva, cuyo nombre significa madre de todos los seres vivientes. En la santidad de esta pareja, en la paz y en la tranquilidad, Satanás, antes Luzbel, lucero de la mañana, atacó la estabilidad espiritual de la primera pareja. Y con esto viene la desgracia del hombre. Eva es engañada y Adán, sabiendo que su mujer, su esposa, había pecado, decidió por amor correr la misma suerte con ella. Y empieza nuestra historia. El hombre peca. Y una vez que el hombre peca, la calamidad, el llanto, el dolor y la muerte entra al mundo como la desgracia más grande que hoy enfrenta el ser humano. En la distinta historia que nosotros queremos ver acá, como hemos dicho, vamos a empezar con la dispensación patriarcal. La época de los patriarcas y los profetas, cuyo primer patriarca fue Adán. Patriarca o la época patriarcal es el orden de la sociedad que se desarrolló al principio de la humanidad. Es el orden que se dio a las familias naturalmente antes que se desarrollara el orden de las naciones con un gobierno específico. Antes de que se desarrollara el orden de las naciones, Dios estableció el sistema patriarcal. Era un sistema de familia. Y un hombre formaba su hogar, formaba su clan y empezaba a crecer y a crecer. Tenía hijos, tenía nietos, tenía bisnietos, y recordemos que de acuerdo a Génesis 5, que nosotros podemos leer Génesis 5, tenemos la realidad de los patriarcas. Génesis 5 muestra 10 patriarcas especiales en las 10 primeras generaciones. Y en este orden tenemos a Adán de primero. Queremos dar una lista completa y la vamos a leer en Primera de Crónicas, capítulo 1. Primera de Crónicas, capítulo 1. Y vamos a ver la lista de los 10 primeros patriarcas que llegaron a formar la grandeza de lo que fue el sistema patriarcal. Hemos dicho que patriarcal es el orden de la sociedad que se desarrolló naturalmente en las familias antes de que se estableciera el sistema de las naciones, con un gobierno establecido, con un rey, con un presidente, con un dirigente máximo, gobernando toda una gran cantidad de personas. El sistema patriarcal incluía un sistema de familias, donde el patriarca, entre más crecía en años y en edad, entre más su pelo se iba tiñendo, entre más fortaleza de vejez tuviera, entre más arrugas, y llegó un momento en que entre más se encorvaba, más experiencia, más años, más grandeza, más respeto. A tal punto que se respetaba al patriarca más viejo. Si yo era un patriarca y tenía a mi hijo me iba a decir papá. Pero si mi hijo tenía un hijo, él también me iba a decir papá. Y si el hijo de mi hijo, que ya iba a ser nieto de mi hijo, tenía otro hijo y yo todavía estaba vivo, él se iba a dirigir a mí como el
padre mayor, el más grande y el más importante y el más respeto. Todo era una jerarquía de acuerdo a la edad, a la grandeza y a la sabiduría que se tenía. Ese era el sistema patriarcal. Un sistema bello, hermoso, que Dios estableció, donde la iglesia estaba formada por pequeños clanes y eran familias. Es interesante que hoy no queremos en el comité de nuestra iglesia mucha familia, que no, que es el esposo, no, que es la esposa, no, que son cuñados, que son esto. Al fin y al cabo, cuando la gente tiene que unirse, aunque no sean familia, se van a unir. Y muchas veces sancionamos que nuestra esposa colabore en un comité. Sancionamos que esté encargado, no, porque ahí está el pastor, no, porque ahí está el anciano de la iglesia. No. Recuerden que las iglesias principales, importantes o primeras, se establecieron a base de familias. Y que por lo general, en la mayoría de nuestras iglesias, gobiernan familias. Son clanes de familias las que gobiernan. Porque se convierte papá, se convierte mamá, se convierte en hermanos, se convierte en tías, se convierte en primos. Vayamos al libro de Crónicas que hemos mencionado. Capítulo 1. Y dice, Adán, Set, Enos, Cainán, Malael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Can y Jafet. Sin embargo, los 10 primeros patriarcas llegan hasta Noé. Noé tiene sus 3 hijos y se da el diluvio. Génesis 5 muestra una generación o una gran cantidad de patriarcas, de hombres que vivieron cerca de los 1000 años. Entre ellos tenemos el que vivió más años, Matusalén, el patriarca Matusalén, 969 años. Y si le quitamos algunos días, porque recuerden que el año bíblico consta de 360 días. Nuestro año consta de, o el año judío, nuestro año consta de 365 días. Así que tendríamos que agarrar 965 años y quitarle a cada año 5 días. Multiplíquelo, nos puede darnos 20, 30. Yo lo he sacado muchas veces, siempre lo olvido. Pero estamos hablando que a nuestros años, Matusalén puede haber vivido los 930. Adán puede haber llegado a los 900, con años de 365 días. Con años de 360 son 969 años y Adán 930. Tenemos que Matusalén fue el que duró más. Y tenemos que Enoc es el que dura 300 y el resto de años en esta tierra, pero Dios se lo lleva y actualmente está vivo, pero ya no vivió más en esta tierra. La historia de los 10 primeros patriarcas, o de los patriarcas principales, porque hubieron muchos, pero estos fueron los principales, los jefes de familia, los líderes. La historia de estos 10 patriarcas en Génesis 5 muestra casi un milenio de edad. Imagínense si hay veces nosotros con 50, 60, 70, 80 años ya no queremos vivir. ¿Qué será una vida de 200, 300 años? Y estos hombres que vivían bajo periodos de 900 y el resto de años. Pero también cómo sería la vida corrupta de hombres, que muchas veces a través de la historia se quiere que se mueran para que dejen de estorbar en esta tierra, para que dejen de hacer daño. Es increíble lo que tenemos que ver en la historia. Y que un hombre de estos mal hubiera vivido tantos años. La historia de los 10 patriarcas nos muestra datos muy interesantes. Los 10 patriarcas, cada nombre en el hebreo tiene un significado. Por ejemplo, Adán significa hombre. Set significa puesto. Enoc significa miseria. Cainán significa fija. Malael significa alabado Dios. Jared significa, ya les digo, disciplina. Para no perder el orden. Enoc, hombre cansado. Matusalén, caído. Lamec, descanso. Nosotros tenemos aquí toda una frase. Aquí tenemos
en los 10 patriarcas, perdonen que se los leí un poco interrumpido, tenía la letra un poco aquí pequeña, pero se los voy a leer corrido. En la historia de los 10 patriarcas, cada nombre tiene un significado en hebreo. Y en la historia patriarcal, esta frase o estas palabras que significa cada nombre de los patriarcas va a formar la gran frase del plan de redención. Así que tenemos Adán, Set, Enos, Cainán, Malael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Recordemos que Enoc pasa a ser el padre de Matusalén. Y Matusalén, siendo hijo de Enoc, llega a vivir más que Enoc en esta tierra. Porque Enoc a los 365 años es llevado al cielo. Pero queda Matusalén. Y Matusalén también tiene otra raíz hebrea que quiere decir Matusalak vendrá destrucción. Matu vendrá, Salak vendrá destrucción. Matusalén ayudó a construir el arca. Fue uno de los siervos de Dios, fue uno de los patriarcas que ayudó a construir el arca. Y es interesante que su mismo nombre era una reprensión para el mundo antediluviano. Aquí encontramos uno de los primeros edificios donde la iglesia se va a reunir bajo techo. Porque los antediluvianos se reunían al aire libre, pero ahora Noé, con todo su clan, empieza a hacer un arca. De aquí muchos hombres colaboraron a ayudar al arca. Muchos siervos de Dios que murieron y que no los tenemos en lista. Pero tenemos a Matusalén que ayudó a construir el arca. Pero Matusalén no entró al arca. Murió antes. Y esa iglesia fue inaugurada más tarde por Dios para que la iglesia de Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras tuvieran ya una iglesia propia. Por un año estuvieron en esa iglesia. Ciertos resguardados de la gran calamidad, de la gran devastación que mediante un diluvio esta tierra recibiría. Veamos lo que significa y la frase. Adán, Set, Enoc, Cainán, Malael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Quiere decir, el hombre es puesto en miseria fija. Entonces, el alabado Dios desciende a disciplina de hombre cansado para que el caído tenga descanso. El plan de redención en 10 palabras. El plan de redención en la dispensación patriarcal mostraría el plan de redención para toda la humanidad. La historia de la humanidad empieza con la dispensación patriarcal y marca la secuencia o marca el camino de la historia de la iglesia nuestra hasta el día de hoy. El plan de redención en 10 palabras. Lo repetimos por última vez. El hombre es puesto en miseria fija. Entonces, el alabado Dios desciende a disciplina de hombre cansado para que el caído tenga descanso. Y llegamos a la primera profecía de la Biblia. Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Queremos nuevamente usar desde nuestra biblioteca una de las ediciones importantes en lo que es una versión. Y queremos ver cómo nos dice este texto en lo que es la famosa versión Pechita. La versión Pechita es una traducción del arameo directo al español. Estamos usando la Biblia Reina Valera, que es la que comúnmente usamos. Vamos a usar la versión Pechita, una traducción directamente del arameo, propiamente del arameo al español. Y veamos cómo nos dice aquí Génesis 3:15. Leemos así. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Él hollará tu cabeza y tú le herirás en su talón. Él te herirá. Él
Él hollará tu cabeza y tú le herirás en su talón. Interesante la versión Pechita. Dos pueblos se marcaban aquí. La historia del bien y el mal se marcaba aquí. La primera profecía hablaría que vendría el Redentor del mundo a pagar el pecado de Adán y Eva y de toda la humanidad para que la iglesia un día pudiera ir al cielo. Y esto es toda la historia que queremos ver en este seminario que vamos a dar. El sistema de patriarcado se formó bajo varias situaciones. La dispensación patriarcal se refiere al orden de la comunidad que Dios estableció por medio de las familias antes de que Israel fuera fundado como nación. Y durante la dispensación patriarcal, Dios se acerca al hombre. Si bien es cierto que hemos leído los nombres de los 10 primeros patriarcas, pero llegamos más tarde a la grandeza de hombres como Abraham, que no está mencionado aquí, dentro de las 10 generaciones. Porque si nosotros abrimos Génesis 5, encontramos estas 10 primeras generaciones, o estos 10 primeros patriarcas, con un milenio de vida, de promedio 800, 900, 1000 años. Pero en Génesis 10, después de que el diluvio se da, la situación cambia. Y vamos a ver que el promedio de vida del hombre en Génesis 10 pasa de casi 1000 años a la cifra entre 300 y 400 años. El hombre perdió más de la mitad de su vida longeva. Bajar de casi 1000 años a 350, 380 años fue demasiado. El pecado había destruido al hombre. Satanás había logrado ya hacer un plan de destrucción. Y había logrado introducir el pecado. Y con el pecado vinieron las malas costumbres. Vino la decadencia en la alimentación. Vino la decadencia en la moral. El hombre se degradó físicamente y psíquicamente hasta llegar a una situación de que la tierra se corrompió tanto, que tuvo que venir el diluvio. Es triste. Hoy recordamos al patriarca Isaac, Jacob y Esaú. Recordemos que viene Abraham, al cual se le da la promesa de que su simiente sería grande como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Abraham tiene un hijo llamado Isaac. Isaac llega a pelear con su medio hermano Ismael y se forman dos naciones, el pueblo árabe y el pueblo judío. Porque con Ismael empiezan los árabes. Los árabes son descendientes de Abraham, que venía de Ur de los Caldeos, de tierras arameas, de la gran Mesopotamia, y que pasa a ser llamado por Dios el hebreo, que quería decir el caminante que va de paso, y forma la nación hebrea. De ahí viene Isaac. Ismael viene de la unión de Abraham con una egipcia, que era Agar. Agar era egipcia. Y de aquí se forma la nación árabe, una nación muy grande hoy, y que son adoradores de Ismael y de Abraham y de muchos de estos hombres del pasado. Abraham llega a ser un patriarca de renombre y el padre de la fe. Tiene a Isaac, más tarde Isaac tiene a Jacob, y Jacob llega a formar las 12 tribus de Israel. Dentro de ellas viene José, el primer hijo de Raquel, la esposa amada de el patriarca Jacob. ¿Cómo empieza la comunicación? Dios empieza a comunicarse con el hombre por medio de sueños, de visiones y por revelaciones donde se materializaban ángeles y siervos de Dios.
Sin embargo, a través de todo este historial, Dios quiere establecer un sistema donde el hombre adore. Y se establece el sistema de sacrificios. Y sacrifica a Adán en el Edén. Adán tiene que salirse del Edén, expulsado de la iglesia de Dios pura, porque ya habían pecado y no se les permite más estar ahí. Y fuera del Edén, perdón, les dije que adentro no, pero fuera del Edén, Adán, una vez que es expulsado, van a sacrificar. No pudieron encontrarse más en aquel lugar donde la santidad estaba y tuvieron que ser expulsados del Edén. Según la escritora norteamericana Elena de White, una escritora cristiana de mucho renombre en los Estados Unidos y una de las escritoras cuyos libros más han sido traducidos a más cantidad de idiomas, ella dice que Adán y Eva iban a adorar a la puerta del Edén, pero lloraban de ver el paraíso que había perdido hasta que Dios tuvo que llevarse el Edén. Adán empieza a sacrificar, el patriarca Adán empieza a sacrificar y empieza a formar una familia con Eva. Y viene Caín, que salió malo. Viene Abel, que era un buen muchacho, pero que muere. No tenemos registro bíblico de él con esposa e hijos, puede ser que los tuvo. Hasta que viene Set. Según las historias, Set fue mucho más alto que Caín y Abel y semejó más la fisonomía de Abel. La pila genética que tenía Adán era una pila genética muy grande. En Adán y Eva estaban todos los colores de ojos, todas las formas de nariz, todas las formas de tez, todas las facciones de la cara, todas las formas de la boca, orejas de distinta clase, de distinto tamaño, cejas, corpulencia, fisonomía. Era una pura pila genética muy grande. Pero desde Adán hasta nosotros, la pila genética se ha ido acortando. Es por eso que hoy ya no es factible que un hermano se case con una hermana. Están muy cerca ya en vínculos. En aquel tiempo había mucha abundancia de genética. Y para formarse la tierra empezaron a hacerse vínculos familiares muy grandes. Hoy ya eso no se ve. La pila genética se ha disminuido, el pecado ha destruido al hombre y hoy simple y sencillamente buscamos alejarnos. Aunque según algunos escritos, todos tenemos familiaridad porque venimos de Adán y Eva. Así que no importa de qué nacionalidad somos familia. Tenemos familia en el África, tenemos familia en la India, tenemos familia en el Polo Norte y en el Polo Sur, donde están los esquimales. Tenemos familia en el Amazonas. Al fin y al cabo se dice que podemos llegar a primo 35 o primo 37 en familiaridad, pero somos de un mismo linaje y venimos desde la época patriarcal. Los patriarcas y los profetas empezaron a comunicarse con Dios y empezaron a formar la iglesia. Antes de que se formara la iglesia en el desierto con el pueblo de Israel. La época patriarcal más o menos abarca 2000 años. Desde el momento que Adán peca y se empieza a contar la historia, porque no sabemos cuánto estuvo en el Edén, pudo haber sido mucho tiempo, pero en la eternidad no se cuenta el tiempo. Así que en la eternidad el tiempo no corre, el tiempo es tiempo, y lo que puede hacer para nosotros miles de años en la eternidad, para ellos fue un segundo, porque no existe el tiempo. Y nos damos cuenta que la época patriarcal nos llega desde Adán hasta José. Con la muerte de José, los patriarcas y los profetas se acaban y empieza lo que es la dispensación mosaica, la cual la veremos después, no hoy. Génesis 3:15 nos señala la primera profecía: enemistad entre el hombre y la mujer, enemistad entre dos pueblos, el pueblo que iba a adorar a Dios, que iba a guardar los 10 mandamientos que vienen desde el Génesis. Porque cuando nosotros llegamos al Éxodo, el Éxodo dice, y ellos, cual Adán, traspasaron mi pacto. Y el Éxodo dice, y les dio su pacto, los 10 mandamientos. Así que Adán era un guardador del sábado. Adán llegó a tener los 10 mandamientos puros y llegó a observar
esa ley de amor y esa ley de Dios. Y desde ahí nos viene esa iglesia. Empezaron los sacrificios, empezaron las visiones, empezaron los sueños, y los patriarcas más tarde llegaron a experimentar también tener profetas. Por ejemplo, en Génesis nosotros tenemos a un sacerdote llamado Melquisedec, que le da los diezmos a Abraham. Así que ya tenemos el sistema de sacerdocio. Abraham en determinado momento tuvo que ser sacerdote y a la misma vez tuvo que ser profeta, recibir mensajes de Dios. Aquí se van a distinguir dos siervos de Dios importantes, o tres. El patriarca, que era el anciano de experiencia que establecía los clanes en una familia y que se establecía como el hombre más sabio, más inteligente y más experiencia. El sacerdote, que era el que oficiaba, hacía un sacrificio, lo quemaba y cuyo incienso subía de la tierra al cielo. Así que el sacerdote mandaba el mensaje de la tierra al cielo. Y más tarde vienen los profetas, cuyo mensaje era del cielo a la tierra. El profeta solo abría su entendimiento y recibía la visión desde el cielo y la pasaba a la tierra. El sacerdote ofrecía su sacrificio y lo pasaba de la tierra al cielo. Fue el sistema de comunicación del hombre a través de la historia. Patriarcas, sacerdotes y profetas. Y uno de los profetas principales que tuvimos fue José, con quien termina la dispensación patriarcal. José recibía visiones, José recibía sueños, y José llegaba por medio de sus sueños y predecía el futuro. Dios le mostraba el futuro. Era un profeta. Era un patriarca y era un profeta. La época patriarcal marca un periodo donde la humanidad empieza a crecer y a fundamentar la creencia en un Dios. Pero también a la par empiezan las creencias de falsos dioses y Satanás empieza a hacer su trabajo y a dar su calamidad y desgracia. Si nosotros vamos a la biblioteca cristiana en una gran cantidad de citas del espíritu de profecía, nos vamos a un periodo, a un pionero del pasado, que fue presidente de la conferencia por más o menos 18 y 19 años, contemporáneo de la hermana White, A.G. Daniels. El pastor Daniel escribió e hizo una recopilación de escritos y escribió el libro llamado El Permanente Don de Profecía. Queremos acercarnos a nuestra biblioteca y poder tener acceso a este libro. En este libro, El Permanente Don de Profecía, nosotros tenemos la descripción de la era patriarcal, la dispensación mosaica y la era cristiana. Y quiero leer en parte de la introducción donde dice: la fe de Jesús y el espíritu de profecía. Esta iglesia remanente en la que se completa la iglesia ha aguardado por mucho tiempo la aparición de este libro y hace mucho que lo necesitaba, por tratar de una manera única y amplia la provisión divina hecha para que permaneciese el don de profecía en la verdadera iglesia de Dios en todas las épocas y dispensaciones. Presenta un estudio cabal de la peor comprendida y más vilipendiada de las tres grandes señales distintivas de la verdadera iglesia de los últimos días: la observancia de los mandamientos de Dios, la fe de Jesús y el espíritu de profecía. La observancia de los mandamientos de Dios, la fe de Jesús y el espíritu de profecía. Estas son las tres grandes marcas que va a distinguir a la iglesia. Y en su primera parte, en el capítulo 1, el libro nos da el origen maravilloso del hombre, dándole la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Génesis 1:27 muestra y dice: creó al hombre a su imagen y semejanza.
Y el comentario dice, según esta palabra inspirada, el hombre fue creado por aquel que hizo las miradas de enormes mundos que llenan el universo. En relación con el mundo, el hombre era la obra culminante del Creador, más grandiosa, más maravillosa y noble de todos los demás que Dios había creado. Según las descripciones teológicas, se dice que la creación más grande y más hermosa fuimos nosotros. Dotado de cualidades físicas, intelectuales, morales y espirituales perfectas, ocupaba el lugar más elevado del mundo, cuyo señorío recibió de su hacedor. Qué hermosa descripción hace el permanente don de profecía. Antes de que se produjese el pecado, Adán y Eva y su compañera Eva eran honrados y bendecidos por la libre y directa asociación con su Creador y otros miembros de la familia celestial. Se les permitía contemplar la gloria de Dios y estar en comunión con Él sin velo separador. Es razonable creer que en este trato íntimo con su Creador recibirían de Él la información que necesitaban acerca del gran propósito divino de la creación y también de su relación con el Creador y el mundo en el cual se hallaban colocados. Una descripción hermosa se daba a Adán y Eva en la primera historia de la humanidad. Lamentablemente, el hombre pecó, cayó, y la época patriarcal sirvió como un momento especial donde Dios empezaría a establecer su iglesia para llegar hasta Adán. En uno de los documentos de estudio, queremos dar cómo se estableció el orden. Primero teníamos la divinidad, que era la familia del cielo. Segundo teníamos la familia de la tierra, que sería formada bajo el clan de patriarcas, el clan patriarcal, para formar pequeñas iglesias en casa. Bueno, Pablo habla, dice, os saluda a la iglesia en casa. Y pregunta, hermanos, ¿cómo estamos hoy? Ante esta enfermedad, esta crisis, estamos como iglesia en casa, reuniéndonos familiarmente. Este momento es para compartir con nuestra familia. Este momento es para recordar a Adán y Eva, cuando el pastor de esa iglesia era Adán, cuando los miembros de esa iglesia eran la familia. Este es el momento para recordar y disfrutar lo que tenemos. La definición de iglesia para nosotros es una definición en un conglomerado de personas, que a su vez van a tener funciones y van a tener características. Y esto es lo importante que nosotros conocemos cuando analizamos estas situaciones. En Génesis 3:15 dice enemistad. O sea, no iba a poder el hombre tener comunión con el mundo bajo ninguna circunstancia. Iba a haber enemistad. Esa enemistad nunca iba a ser quitada bajo ninguna circunstancia. Dice que hollaría y pegaría en su cabeza, mas ésta heriría en el calcañar. Cristo vendría como el gran hombre, como el gran redentor, como el gran Mesías. Cristo vendría como el único sacrificio, el cual podría perdonar los pecados de la humanidad. El cual no solo perdonar, iba a pagar nuestra deuda. Y los patriarcas empezaron a hacer sacrificios al aire libre. Erigían altares y en esos altares sacrificaban. La vida de seres creados ya por Dios sería sacrificada aquí, como un símbolo de la gran vida del gran Mesías, del gran Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, que vendría y que sería sacrificada en esta tierra. Adán, Set, Enoc, Cainán, Malael, Jareb, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, en Génesis 10, viviendo casi 1000 años. Con el gran plan de redención en sus nombres, el hombre es puesto en miseria fija
Entonces, el alabado Dios desciende a disciplina de hombre cansado para que el caído tenga descanso. El plan de redención en 10 palabras hebreas. Mostraría la historia de la humanidad de un Cristo que se mostraría a los patriarcas y los profetas, que se mostraría a Moisés, que hablaría bajo sueños y visiones, que estaría en el cristianismo, bajo el fundamento de los 12 apóstoles, que iría a la reforma protestante y que finalmente vendría al gran movimiento adventista. Para que el último pueblo de la profecía, la iglesia de Dios, apoyo y columna de la verdad, termine la obra en esta tierra. Esperamos la lluvia tardía. Esperamos acontecimientos finales. Esperamos el cierre dominical. Esperamos crisis. Esperamos 10 plagas, pero también la iglesia de Dios, pura, que viene desde Adán, que viene desde la dispensación patriarcal. También la iglesia de Dios espera cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Esto es la dispensación patriarcal, donde se aseguró nuestra salvación y donde se aseguró nuestra redención. Que el Señor nos bendiga en mi deseo de oración. Amén.